Buen día, jóvenes y señoritas. Continuando con nuestra clase. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Siempre en base al fenómeno natural que es nuestro tema central de la unidad. Ahora vamos a hablar de otro tema muy importante, como lo es el origen de la ciencia. Pueden dar cuenta, ahí tenemos a un gran filósofo, científico, denominado Albert Einstein, que él es ya uno de los científicos ya de la era moderna, ¿verdad? Para que ustedes sepan y vayamos viendo más esta situación. Bien, vamos a hablar un poquitito entonces sobre el origen de la ciencia. Decimos entonces que la ciencia, primero vamos a ver etimológicamente su significado, de dónde viene, para que ustedes vayan entendiendo un poquitillo su origen y de dónde viene. Viene del latín scientia, que significa conocimiento. Entonces, ciencia no es más que el conocimiento. Por eso decimos entonces que es el conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados, obtenidos mediante la observación de patrones regulares de razonamiento y de experimentación en ámbitos específicos. Al decir esto, nos recordamos un poquito de lo que es el método científico, ¿verdad? De ahí viene también la ciencia. Aquí podemos ver un poquitito de unos cultivos de algunas enfermedades o bacterias. Aquí tenemos un poquitito de ciencia, donde tenemos el ADN. Y aquí podemos ver cómo ya en un laboratorio pues ya están observando por medio de un microscopio conocimientos más científicos, ¿verdad? Entonces, cuando estamos diciendo que son conocimientos sistemáticamente estructurados, ya vienen con ciertos patrones, ¿verdad? Mediante la observación de patrones regulares. Además de eso, podemos decir que el origen de la ciencia viene de los esfuerzos para sistematizar el conocimiento y se remonta a los tiempos prehistóricos, civilizaciones del Neolítico. Aquí tenemos algunas imágenes sobre los tiempos prehistóricos. Aquí tenemos civilizaciones neolíticas para que ustedes más o menos tengan una idea de cuál fue el primer objetivo de la ciencia, que siempre ha sido y será mejorar la calidad de vida de los seres humanos y también ayuda a resolver las preguntas cotidianas, ¿verdad? Entonces la ciencia, su objetivo principal es la calidad de vida del ser humano. Muy bien. Como ustedes muy bien saben, el ser humano ha sido un personaje muy curioso. Entonces él, en base al cómo, al cuándo y el por qué de todo lo que le constituía un reto para él. Originalmente empezó hace miles de años en el hombre neandertal, cuando supo hacer fuego y se inventó la rueda. Miren, aquí ya están unos seres donde ellos ya se dieron cuenta de que ya podían, frotando dos piedras, ya podían producir fuego y ya se daban cuenta de todas las características que eso podía dar. Vamos a entrar entonces a una etapa muy importante que es la prehistoria. Es el periodo de vida anterior a los documentos escritos. Abarca desde la aparición del primer hombre hasta la invención de la escritura. Estamos hablando alrededor del año 3000 a.C. Aquí nos podemos ir a dar cuenta cómo ha ido evolucionando el hombre, ¿verdad? Y aquí tenemos unas tablas de escritura de esa época, ¿verdad? Para que más o menos nos vayamos dando cuenta de cómo fue el periodo de la prehistoria. Este periodo surge como necesidad para dar respuesta al desconocimiento de las causas que dan origen a los distintos fenómenos que se producen en la naturaleza. Así fue entonces como el hombre en esa época tuvo que ir descubriendo, en base a todo lo de causa y efecto, cómo él se podía dar cuenta cómo él se podía dar cuenta en base a todo lo que pasaba a su alrededor. Pues ahí fue donde surgieron cuestionamientos. El hombre tenía miedo a los eventos que sucedían alrededor de él. Por eso es importante, miren, aquí ellos vivían en cavernas,
Aquí están frotando un palo para producir el fuego. Y aquí pues ya están ya cubiertos por algunas pieles por el frío, ¿verdad? Y aquí ya estamos hablando ya de lugares ya muy extremos, ¿verdad? Como por ejemplo Europa, Alaska y otros lugares más allá del bajo mundo. También decimos si les pasaba algo, o sea, ahí en donde ellos vivían pasaba algo, como por ejemplo un temblor, un huracán, o fuertes lluvias, ellos decían que era por medio de sus dioses, que sus dioses estaban enojados, ¿va? Y si tenían buenas cosechas o buen clima, pues que los dioses estaban contentos. Ese era el pensamiento de ellos en esa época. También podemos decir que las culturas tienen su explicación mitológicas. Cuando estamos hablando de mitología, estamos hablando de creencias en base a religión, como lo eran los griegos, los hebreos, los mayas y los teotihuacanos, etc. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de los dioses hebreos, griegos. Aquí está lo que ellos pensaban de la destrucción de cómo se fueron los dinosaurios del planeta. Y aquí tenemos a los mayas, ¿verdad? Entre ellos tenemos a los teotihuacanos, principalmente en lugar de México. Aquí tenemos a Moisés cuando se partió el mar Rojo. Y aquí tenemos a los dioses griegos, ¿verdad? A Zeus, en donde él es admirado por toda su época, ¿verdad? En donde él era el rey de reyes en esa época. El dios de dioses le llamaban ellos en Grecia. Vamos a hablar un poquitillo de los mayas, porque eso es lo que más nos interesa por nuestro medio, ¿verdad? Los mayas. Todos ellos creían en dioses, y tenían uno para cada cosa, como el dios de la sabiduría, el dios del sol, el fuego, que ofrecían vidas. Ellos sacrificaban a las doncellas más bellas, las sacrificaban para que sus dioses se sintieran bien y contentos con ellos. Por eso decíamos que ellos eran politeístas, porque creían en muchos dioses, ya que era lo más valioso que se poseía, poseer la vida. Entonces, ellos a ofrendarle la vida de alguien, ellos creían que el sacrificio estaba bien. Los teotihuacanos, como por ejemplo, era una civilización formaron así la religión politeísta. Aquí tenemos, por ejemplo, al dios Tlaloc, que era el dios de la lluvia, al Chalchihual, no lo puedo pronunciar, pero era el dios del agua terrestre, al Quetzalcoatl, el señor del viento y del aura, y al Huehueteotl, dios del fuego. ¿Se pueden dar cuenta? Ahí viene ya casi el idioma maya, ¿verdad? Así es como hablan algunas personas en la actualidad, ¿verdad? De ahí viene el idioma maya, de los teotihuacanos. Y de ahí surgieron sus ideas al poder dar una explicación científica de lo que pasaba en su entorno. No sabían qué hacer, se preguntaban los unos a los otros, pero nadie tenía una explicación porque como ellos no creían solo en sus dioses y no creían todavía en la ciencia, ¿va? Vamos a hablar de esa época de un gran filósofo griego llamado Tales de Mileto. Es considerado por la tradición historiográfica occidental, desde Aristóteles hasta el siglo IV a.C., a historiadores como Weinter y a pensadores como Russell en el siglo XX como iniciadores de la indagación filosófica científica acerca del cosmos. Fíjense qué época ya empezaron a estudiar el cosmos, empezaron a estudiar el universo, ¿verdad? Ya Tales de Mileto ya fue un griego en donde él empezó con todas estas investigaciones. Podemos decir entonces algo sobre Tales de Mileto. Él es señalado entonces como el primer gran impulsor en Grecia de la investigación científica. Principalmente sus disciplinas como era la matemática y la astronomía, ellos estudiaron mucho esto, pero lo empezaron a hacer desde un punto de vista filosófico, de la historia de la filosofía occidental. Aquí podemos hablar también de otros dos filósofos, uno era discípulo de Tales de Mileto como era Anaximandro, y el otro era Anaxímenes, que era discípulo de Anaximandro, ¿verdad? Ellos fueron también quienes habían sido discípulos uno había sido discípulos de Tales de Mileto y el otro Anaximandro. A estos tres personajes se les conoce como ellos fundaron la escuela jónica.
o de Mileto, ¿verdad? En donde ellos tenían ciertas características en base desde el punto de vista matemático y filosófico y astronómico. Ellos fueron los que empezaron a estudiar todas estas características. También podemos decir que es muy probable que haya sido uno de los primeros hombres que llevaron la geometría al mundo griego. Fíjense, él ya había descubrido la geometría y Aristóteles lo consideraba el primero de los filósofos de la naturaleza, ¿verdad? Muchas de estas ideas parecen provenir de la educación egipcia. Él estuvo mucho tiempo en Egipto, perdón, y ahí están, mire, cómo estos fueron algunos teoremas de Tales, así se llama, en el triángulo. Aquí tenemos la circunferencia y aquí tenemos algunos otros del triángulo y del rectángulo y de las pirámides, y que él fue viendo todas esas estructuras y así fue como se fueron creando la matemática y la astronomía. También Tales de Mileto, él tenía una idea, ¿verdad?, de que la Tierra flotaba sobre el agua. Puede haberse desprendido de esas ideas como cosmogónicas del Oriente Próximo. Aquí tenemos unas imágenes en donde podemos dar cuenta que esa era la idea que él tenía, ¿verdad? La explicación universal y racional que sostuvo Tales tenía el agua como un elemento principal. Fíjense, él pensaba que el agua era lo más principal. Origen de todas las cosas que existe, que es el primer elemento, el agua. Ellos creían en el agua, en el fuego, en el aire, y en el otro que ahorita se me fue de la mente, dijo. Entonces ahí estamos. El agua, para tal elemento, fue el elemento principal y él creía que la Tierra flotaba sobre el agua. También vamos a decir que Tales de Mileto fue el primer impulsador en Grecia de la investigación científica, como lo dijimos en la astronomía y en la matemática. El agua era el elemento y principio de las cosas de Tales de Mileto. Miren, aquí tenemos la matemática en base a la Tierra, ¿va?, a la astronomía. Y fue uno de los primeros filósofos de la historia de la filosofía occidental. Vamos a entrar a hablar un poquitito de la Edad Media. La Edad Media en la antigüedad clásica se localizaba en el momento de la plenitud de la civilización greco-romana. Aquí entraron a invadir los romanos y entraron a Grecia. Que esto fue en el siglo V antes de Cristo al siglo II después de Cristo. Un sentido amplio en toda su duración en el siglo VII, 8 antes de Cristo y en el siglo V después de Cristo. Y aquí ya se pueden dar cuenta, ya empezaron a construir máquinas, ¿verdad? Ya empezaron a construir máquinas, pero fue por la misma situación que la civilización grecorromana fue la que tuvo la plenitud en esta época. En esta época vamos a hablar un poquitillo sobre que se presta más atención a la invención de la escritura, que convencionalmente la historiografía ha considerado el hito de que permite marcar el final de la prehistoria. Entonces la prehistoria termina cuando ya existió la escritura. Y ahí es cuando empieza, y es el comienzo de la historia, dada la primicia que otorga a las fuentes escritas o fuentes a la cultura material que estudia por su propio método, la arqueología. Aquí tenemos unos tipos de escritura. Y aquí les voy a dejar un personaje muy importante que es Gutenberg, ¿verdad?, que él fue el inventor de la imprenta. Gutenberg. Y ahí se pueden dar cuenta de cómo están los tipos de escritura. La cuneiforme, tenemos la gótica y cómo Gutenberg ya empezó a imprimir los primeros textos. También esta época se caracterizó por la definición de la invención de los conceptos sociopolíticos. Aquí había mucha política, ¿verdad? Tanto ya aquí empezaron ya la jerarquización de un punto de vista de las jerarquías. Ya aquí los ciudadanos de la libertad, los de la ciudadanía y de la libertad personal, no para todos, sino para una minoría, sostenida por el trabajo de esclavos. Aquí fue donde empezó ya la esclavitud, ¿verdad? Ya si se pueden dar cuenta, ya estaban los palacios, y ya tenían a sus esclavos, ¿verdad?, en donde ellos eran los que hacían todo, y habían reyes, habían condes, y por eso era toda la jerarquía que podía haber en esa Edad Media. En la Edad Media también, ahí el final de la Edad Antigua, en la civilización occidental coincide con la caída del Imperio Romano del Occidente. En el año 476, el Imperio Romano de Oriente sobrevivió toda la Edad Media hasta 1553 como el Imperio Bizantino, aunque
aunque tal discontinuidad no se observa en otras civilizaciones. Cuando estamos hablando del Imperio Bizantino, ya estamos diciendo que aquí ya entra la Iglesia Católica, entra ya a apoderarse, se puede decir, ¿verdad?, de esta época. ¿Por qué? Porque ya miren, ya hubo destrucción, ya los romanos ya caen, ya entran otras civilizaciones a ser mejores que ellos. En esta edad vamos a hablar de un científico muy importante, que es Javier Ibn Hayyan, que era un químico árabe que vivió a finales de los años 700, falleció en el 803. No se desconoce muy bien la época de él. Su investigación experimental aumentó nuestro conocimiento sobre algunos procesos químicos ahí comunes que hasta la fecha todavía los utilizan y se le considera el padre de la química moderna. Y aquí, si se pueden dar cuenta, ya tenemos un átomo, ¿va? Un átomo, y aquí es donde él empieza a hacer todos sus procesos. Hayyan fue un pionero en el campo de las ciencias aplicadas. Las ciencias aplicadas, estamos hablando de la física, la química, la matemática, la astronomía, lo que mejoró la calidad de vida cotidiana. Desarrolló técnicas para la fabricación de acero, teñido de textiles, prevención del moho, y también descubrió muchos ácidos y ejercicios de la medicina, y ejerció la medicina. Entonces él fue un químico y médico a la vez, ¿verdad? Miren, ahorita, por ejemplo, él fabricó tinturas, pueden decir pinturas, para poder ver cómo se pueden ir tiñendo, se puede decir, nuestra ropa, ¿va? Principalmente las personas que hacen cortes, ellos utilizan mucho esto, ¿verdad?, los tintes, y así sucesivamente. Vamos a hablar también de la Edad Antigua, de otro personaje muy importante que es Arquímedes de Siracusa, 287-212 a.C. En la antigua Grecia, la era griega, tan prolífera y fructífera para las ciencias, nacieron los primeros hombres de ciencia que la humanidad pudo conocer. Por lo que aquí nacieron muchos científicos, y escogerlos a todos creo que nos llevaría casi estudiar toda una época, ¿va?, de filosofía, de medicina, química. Entonces nos vamos a centrar solo en este personaje por el momento. ¿Qué fue lo que hizo Arquímedes? Arquímedes realizó algunos de los primeros más importantes e influyentes planteamientos en el ámbito de la física, la matemática, la estática y la hidrostática. Ahí podemos ver algunos descubrimientos que él hizo, pero el que me llamó más la atención es este, que es una especie como de broca, ¿verdad? Una broca que la utilizamos comúnmente, va, para abrir agujeros con el broca, ¿sí? Que la utilizan con el aparato este para abrir hoyos. Y además de eso también tenemos aquí otro, miren, en donde ya está hablando de la estática, la hidrostática, igual aquí, en donde cómo hace para levantar con este gancho para levantar, igual cómo levantan estos bueyes, y hizo la polea, y un montón de descubrimientos que hasta la fecha todavía los utilizamos. Luego entramos a la etapa del Renacimiento. ¿Qué podemos hablar del Renacimiento? Es visto a menudo como un retroceso científico. Historiadores como Sarton, Tornatzky han criticado cómo el Renacimiento afectó a la ciencia, argumentando que el progreso fue demorado. Los humanistas principalmente favorecieron los temas centrados en el hombre, como políticas e historias sobre el estudio de la filosofía natural o la matemática aplicada. Aquí no me quiero extender mucho porque esto es más del curso de ciencias sociales, sino que nada más solo estamos haciendo un pequeño resumen, se puede decir, porque lo que nos interesa es esta palabra, ciencias naturales, pero tenemos que hablar un poquitito de historia para poder conocer quiénes fueron los científicos de estas épocas. Aquí vamos a hablar un poquitito de estos dos personajes, que es Marie Boas Hall. Ella acuñó el término renacimiento científico para designar la primera fase de revolución científica. Y a este otro científico ya moderno, que es Peter Dare, argumentó a favor de un modelo de dos fases para explicar la génesis, para explicar cómo nació las
la ciencia moderna. Un renacimiento científico en el siglo XIV y XV, centrado en la restauración del conocimiento natural de los antiguos, y una revolución científica del siglo XVII, cuando los científicos pasaron de la recuperación a la invención. Se pueden dar cuenta, estos dos científicos pues no son tan grandes, ¿va? Pero ellos ya podían hablar un poquitito más de lo que era la revolución científica del Renacimiento. En el siglo XV vio el comienzo del movimiento cultural renacentista. Aquí ya empezaron a renacer científicos, el descubrimiento de los textos antiguos a partir de la caída de Constantinopla. Se aceleró a causa de los muchos estudiosos bizantinos que debieron buscar refugio en Occidente, especialmente en Italia. Entonces los sacerdotes en esa época, que eran muy estudiosos, se tuvieron que ir a Italia, ¿verdad? Y ahí fue donde ellos empezaron ya a ir viendo lo de que era el Renacimiento, empezaron ya a ir viendo tantas estructuras, viendo todo lo que eran sus descubrimientos y todo lo que era más de lo de las ciencias naturales, ¿verdad? A pesar de que también eran muy sociólogos y eran médicos algunos. Dentro de estos renacentistas vamos a tener a uno de los que más hemos conocido, pienso yo, de los que más hemos escuchado, de los que vienen después. Tenemos a Leonardo da Vinci, año de 1452 y 1519, fue otro de los polifacéticos. Él podía hacer muchas cosas, por eso él era polifacético, él era médico, químico y pintor, inventor que dejó huella en todos los campos que pudo dentro y fuera de las ciencias. Además de pintar maravillosas obras de arte, Da Vinci, totalmente adelantado en su época, creó numerosos artefactos relacionados con el vuelo, el automovilismo y la guerra, entre muchos más. Yo aquí les dejo 3 imágenes en donde tenemos cómo inventó el vuelo por medio de este aeroplano que tiene aquí. Aquí está su pintura más famosa que tuvo él, que era la Gioconda, o lo que conocemos comúnmente como la Mona Lisa. Y inventó también este barco que era de guerra, ¿verdad? Del automovilismo creo que fue una bicicleta, pero no me llamó mucho la atención. Lo que más me llamó la atención fueron esos 3, para que ustedes vayan viendo un poquitito más con respecto a lo que hizo Leonardo da Vinci. Luego tenemos a otro gran científico de la época, que es Nicolás Copérnico. De 1473 a 1543, Copérnico fue un astrónomo de origen polaco. Planteó la teoría heliocéntrica del sistema solar, una vez propuesta en cierta medida por el antiguo griego Aristarco de Samos. Junto a Galileo Galilei fueron los fundadores de la astronomía. Fíjense, ya estamos hablando de otro gran científico que lo vamos a ver a continuación, que es Galileo Galilei, que también ellos ayudaron como una ciencia, y su teoría ayudó a la humanidad a dar un verdadero salto en los cambios de la ciencia que algunos tanto intentaron buscar. Entonces aquí les dejo el sistema solar. Él fue cómo estaban agrupados los planetas, por qué no se juntaban los planetas. Y así él fue investigando un montón de cosas que a la actualidad todavía las podemos tener, todavía las utilizamos, ¿verdad? Como por ejemplo los nombres de las constelaciones y algunas estrellas. Como les decía, vamos a hablar de este científico que, como hablamos del anterior de Copérnico, vamos a hablar de un gran científico que también era polifacético, Galileo Galilei, 1546 a 1644. Él era italiano, fue precursor de la astronomía, igual que Copérnico, formó parte activa de la revolución científica del Renacimiento. Planteó la primera ley del movimiento, trabajó en el perfeccionamiento de una herramienta tan esencial como era el telescopio. En gran medida ayudó a que la teoría heliocéntrica de Copérnico se conciliere, y además enfrentó sus teorías científicas a los antiguos e irracionales dogmas de la Iglesia Católica. Este fue un personaje muy criticado y fue un personaje muy confrontativo con el grupo de los bizantinos, ¿verdad? Él siempre dio su punto de vista y por eso casi no lo toleraban en esa época. Aquí tenemos, por ejemplo, sus microscopios.
Y tenemos y un artefacto que se llama compás. Pero el que más tiene relevancia a él en la época fue el telescopio, que ahí fue como él consolidó la teoría científica que Copérnico ya había visto anteriormente. Luego de pasar de la época del Renacimiento, vamos a pasar ya a la época moderna. Porque si hablamos muchas cosas del Renacimiento, eso lo podemos revisar después en ciencias sociales. El paso del tiempo ha alejado a esta época de la presente, que suele añadirse una cuarta edad, la edad contemporánea se llama, que intensifica extraordinariamente la tendencia a la modernización con características sensiblemente diferentes, fundamentalmente porque significa el momento de triunfo y desarrollo espectacular de fuerzas económicas y sociales que durante la Edad Moderna se iban gestando lentamente. Entre ellas tenemos el capitalismo y la burguesía. Aquí entraron ya las personas que ya tenían ciertas castas, ¿va? Ciertas jerarquías, ciertos procesos en donde el capitalismo, los que tenían más pisto, eran los que mandaban en esta época, ¿va? Dentro de la época moderna se integraron los dos mundos humanos que habían permanecido aislados desde la prehistoria. Entonces en la prehistoria apareció un nuevo mundo, América, ¿verdad? Y el viejo mundo, que era Eurasia y Europa. Eurasia era la unión entre Europa y Asia. Fíjense, no existía todavía Asia, sino que estaban unidos. Y posteriormente, perdón, se descubre el continente australiano, ¿verdad? Que es lo que conocemos comúnmente como Oceanía o Novísimo Mundo. De la época moderna podemos decir que existió la Escuela de Atenas, fresco de Rafael en las estancias vaticanas de 1519, que es esta figura, este dibujo que podemos ver aquí, en donde aparece Leonardo da Vinci como Platón, Ambrante como Euclides y Miguel Ángel como Heráclito. Y el mismo autor nos mira de frente, ¿va? El que estaba pintando, pues él está de frente haciendo la gráfica, la pintura. Se pueden dar cuenta, mire cómo eran antes las escuelas, ¿va? No había un lugar específico en el que ellos estudiaban, como lo están haciendo ahora, ¿verdad? En su casa, o hay quienes lo hacen en lugares específicos. Miren quienes están sentados en las gradas, quienes están en grupos, y así era como estudiaban anteriormente. Ellos, porque no tenían un lugar específico de 4 paredes con pupitres o con sillas, sino que ellos lo iban haciendo en base a su experiencia. En esta época vamos a hablar de un gran científico que ustedes lo conocen y lo han oído mentar, que es Albert Einstein, 1879 a 1555. Los aportes de este científico Albert Einstein combinaron la historia del siglo XX, cambiaron la historia. Su cerebro alumbró ideas que ayudaron a entender la naturaleza de la luz, del espacio y del tiempo. Fíjense qué gran mente tenía este señor. Gracias a ellas, hoy se puede disfrutar, entre otras cosas, de Internet y de la televisión, que es la mentada ley de la relatividad. Albert Einstein fue el que inventó el GPS. También permite a un avión volar casi solo, con piloto automático, como se le conoce, por medio de un GPS, o un barco conocer su posición en el mar o determinar cómo están situadas, cómo se están desplazando las placas tectónicas que conforman los continentes. Aquí, por ejemplo, les dejé un GPS, ¿verdad? Que eso por lo regularmente lo tienen en el aeropuerto o lo tienen en los barcos. Aporta también las teorías del campo de la física y la mecánica cuántica, realizando investigaciones sobre la gravedad, entre otros. Aquí está la fórmula de la gravedad y la de la relatividad, ¿verdad? Que estas fórmulas algún día las vamos a poder trabajar, o ustedes las van a trabajar ya cuando vayan a un proceso más elevado, alguna ingeniería, o el compañero de física, matemática, de física el otro año se las puede explicar. Albert Einstein
En el GPS, que es lo que más ha revolucionado en nuestra época, también permite a un avión volar casi sin piloto, a un barco conocer su posición en el mar o determinar cómo se están desplazando las placas tectónicas que conforman los continentes. Las placas tectónicas están en la Tierra, se recordarán, las vimos en básico, en primero básico, en donde esas zonas que se van moviendo para que cuando haya un proceso de temblor o terremoto, hay zonas que se van moviendo. Todos hemos oído hablar de este avance tecnológico que sin ser consistentes de que su funcionamiento precisa de las teorías de la relatividad espacio y la relatividad general que en 1915 y en 1905 fueron descubiertas. Muy bien, yo aquí les dejo una imagen de una página web, le dan clic. Ya cuando ustedes ahí, ahorita no le puedo dar aquí porque tengo que salirme de aquí de la presentación. Le dan clic y los va a enviar a esta página para que ustedes la analicen y la revisen, por favor. Y posteriormente la puedan ver, ¿verdad? La puedan ver y la puedan analizar. Ahí está. Sí puede entrar. Ahí está la página. Se llama la teoría de la relatividad explicada de manera sencilla por este señor científico Carlos Rebato. Aquí él les explica cómo está el proceso de la relatividad, qué es la relatividad, que hay un ejemplo de la relatividad para que vayamos entendiendo un poquitito mejor este tema, el espacio y tiempo, y así sucesivamente, ¿verdad? Ustedes vayan pudiendo ver y dar sus conclusiones de este tema. Luego, también habló sobre la relatividad espacial, él también habló tuvo que ver también como los estudios de Copérnico, ¿verdad? Y de Galileo Galilei, de la gravedad, él habló mucho de la gravedad también, aquí tenemos otra página que la pueden analizar, que se llama la teoría explica un poquitito sobre la teoría de la relatividad en general. Aquí miren, aquí ya podemos ver por qué existen los elevadores, ¿verdad? Aquí habla un poquitito sobre la relatividad, y la interacción, la equivalencia entre la fuerza de contacto y de distancia, y así sucesivamente, ¿verdad? Y aquí hay un poquito de fórmulas, miren. ¿Por qué cuando los astronautas van al espacio flotan? Y todas esas situaciones, ¿verdad? Que sí sería muy bonito que ustedes las fueran leyendo y fueran analizando. Muy bien. Luego de terminar sobre Einstein, vamos a hablar de este otro gran científico muy importante, Nikola Tesla, 1865 y 1943, un científico, ingeniero mecánico, inventor de origen serbio. Él era ruso, serbio. Sus grandes trabajos están relacionados con el electromagnetismo y el uso de la energía eléctrica como la conocemos y la utilizamos, fíjense, hoy. Miren qué año la descubrieron. A su vez, las teorías y las tan numerosas patentes del señor Tesla sentaron las bases del desarrollo de los sistemas de potencia, de corriente alternativa y varios otros sistemas que en gran medida hicieron posible el apogeo en la revolución industrial. Ahí fue donde entonces ya él entró a funcionar su teoría sobre todos sus trabajos, ¿verdad? Aquí miren, aquí ya está un estudio de él, ¿verdad? Miren cómo van los rayos catódicos ahí de la luz, ¿verdad? Que aquí en nuestro medio pues, no lo podemos ver, pero donde están todas las plantas de energía, ahí sí se pueden ver todas estas situaciones. El problema es que para poder entrar ahí hay que tener mucho cuidado. También les dejo esta página web para que ustedes la miren y ahí pueden ver sobre todos los inventos que tuvo este señor Tesla. Tienen un poquito de paciencia para que cargue, por favor, la página. Tenemos los 10 inventos de Nikola Tesla que revolucionaron el presente y cambiaron el futuro. Si quieren la podemos ir viendo rapidito aquí. Miren, aquí habla sobre la corriente alternativa, los bulbos, el radio, los rayos X, control remoto, motor eléctrico, los robots, el láser, la telecomunicación electrónica, inalámbrica, la energía limpia, gratuita y limitada. Esos fueron los mejores experimentos o descubrimientos que hizo Nikola Tesla.
Y con esto yo termino mi clase. Muchas gracias. Pero sin antes, quiero compartir estos tres pensamientos de este gran filósofo, perdón, de este gran científico, Albert Einstein, que me llamaron mucho la atención, ¿verdad? Uno dice, la mayoría de la gente dice que es el intelecto lo que hace a un gran científico. Están equivocados, es el carácter. El otro que dice, la educación es lo que permanece después de lo que ha olvidado, lo que aprendió en el colegio. La educación es lo que permanece después de que uno ha olvidado lo que aprendió en el colegio. Y por último, el amor es la fuente de energía más poderosa de todo el mundo porque no tiene límites. Se los dejo para que las analicen y las piensen. Son pensamientos de este gran científico. Y en la última diapositiva que les dejé aquí está su tarea. Y aquí está la fecha en que la tienen que entregar. Y les dejo el último pensamiento. Una persona que nunca cometió un error, nunca intentó algo nuevo. Recordemos que la vida es de errores, ¿verdad? Pero tampoco es para estar llorando de tanto error. Muy bien, fue un gusto que me hayan escuchado y fue un gusto también con esta segunda clase, el origen de la ciencia. Y ahí está en su tarea y nos vemos en la próxima clase. Pasen un feliz día, que Dios los bendiga.